¿Qué tal, analíticos? El día de hoy le toca su turno a la simulación de los reguladores de voltaje y sus formas de utilizarlos. Recuerden que este video es parte de la sección del canal de jueves de simulaciones. Si hay algún circuito que deseen que simule, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Para empezar, debo aclarar que los componentes que usaremos en este video son los de la matrícula LM78XX para voltaje positivo y LM79XX para los de valor negativo. Estos tienen la característica de usar corriente directa como entrada. Ok, comenzando con la simulación, necesitamos sacar una batería, una tierra, el regulador de voltaje, los capacitores, y medidores de voltaje. Estos pueden ser el voltímetro como componente en la punta de prueba, el multímetro analógico y el multímetro digital. Yo en mi caso voy a usar el test point. Ahora sí, armaremos el circuito como viene en la imagen. Listo, ahora, si se fijan, el primer capacitor que tenemos de este lado, lo tenemos que poner a 0.33 microfaradios. Y el otro, a 0.1 microfaradios. Es tan poca la capacitancia de estos dos capacitores, que lo único que hacen es eliminar las posibles mini fluctuaciones de voltaje en la entrada, ya que viene de una pila. ¿Sí? Su única funcionalidad es rectificar las pequeñas variaciones que pudiera tener antes de reducir el voltaje y después de reducir el voltaje. Voy a sacar una segunda punta para verificar el voltaje de entrada que le estamos dando. Bien, por tercer punto tenemos este regulador de voltaje. Por su matrícula 7805 tenemos por el 78 una salida positiva, 05 5 volts de salida positiva. Siempre se puede cambiar en este caso los modelos dando clic derecho en el regulador, yendo a modelos, y aquí tenemos todas las opciones, incluso de otras matrículas. En este caso 7805. Vamos a ver cómo reacciona este componente. Damos clic en play y si se fijan tenemos una entrada de voltaje de 9 volts y tenemos una salida de voltaje de 5.47. El regulador está corrigiendo correctamente el voltaje. Recuerden que tiene un cierto rango de funcionamiento, por lo tanto puede que salgan 5 exactos, un poquito más, un poquito menos, depende incluso del componente que lo estén usando, o si ya es viejo, antiguo, nuevo, si ya sufrió alguna sobrecarga, todas esas cosas varían. En este caso, 5.47 volts. El 7805 maneja un rango de voltaje, según el componente que compren, entre 7 volts y 20. Por eso es necesario leer la hoja de especificaciones. En mi caso es de 7 volts a 20 volts. Por lo tanto, 9 está perfectamente en su límite. Si nosotros le cambiamos el voltaje a su mínimo, que son 7 volts, vamos a ver que sigue regulando el voltaje correctamente. Ahora, ¿qué pasará si lo bajamos a 6 volts? Si se fijan, acaba de caer el voltaje. Unos milivolts, pero cayó. Eso es lo que no queremos. Si se fijan, de 9 volts pasamos a 7 volts y no hubo variación. Teníamos 5.47 volts. Ahora bajamos a 6, fue debajo del rango de 7 volts del componente y tuvimos una caída. Esto es lo que se busca corregir con este tipo de componentes, siempre manteniendo un voltaje de entrada estable. Ahora, ¿qué pasa si lo subimos a 20 volts, que es su máximo? Si se fijan, subió un poquito porque ya estamos en el límite. Ese ya es el máximo voltaje que soporta de entrada. Entonces un poquito más y ya estaríamos estresando el componente, si no es que ya quemándolo. Ahora bien, calemos con otro modelo. Clic derecho, modelos, ahora el 7812. El 7812 tiene un rango de entrada de voltaje de 15.5 volts a 27 volts. Ese es su rango de entrada. Por lo tanto, si nosotros le ponemos los 20 volts del ejemplo pasado, damos clic en play,
12.62 volts. Ahora lo reducimos a su mínimo. Clic en play de nuevo. Si se fijan, no hubo una variación tan grande. Eso es porque tiene suficiente voltaje con el cual jugar. Y igual, si lo llevamos a su límite, 27 volts, puede que suba un poco o puede que se mantenga. Miren, 12.62, en este caso se mantuvo. Dependiendo del componente es el comportamiento. Igual, les recomiendo nunca llevarlos a sus extremos. Si pueden manejarlo en un rango de 20 volts, 17 volts, está bastante bien. Lo importante es que esté dentro del rango, no tanto en los límites. Ahora vamos a calar con los reguladores de voltaje negativo. En este caso vamos a sus modelos y los de voltaje negativo son los que empiezan con 79. 7905 son 5 volts de voltaje negativo. Y pues estos deben de recibir voltaje negativo de entrada. Así que vamos a ponerle menos 7 volts. Los rangos en este caso coinciden, son 7 volts negativos a 20 volts negativos. Igual hay que tener el cuidado de que el voltaje de entrada esté dentro de su rango. Le damos clic en play y si se fijan 5.54 volts negativos. Tenemos una entrada de 7. Igual le vamos a subir a menos 19 volts. Clic en play y 5.57 volts, o sea, mientras estemos en el rango la salida va a estar igualita. Y les aseguro que va a ser lo mismo si cambiamos a la versión negativa de 12 volts. Damos clic en play, menos 12.70, detenemos, cambiamos a menos 25 volts, 12.71, si se fijan tiene de salida 12 volts, sigue teniéndolo. Eso es porque de entrada lo estamos metiendo dentro de su rango, en este caso desde menos 15.5 volts a menos 27 volts. Un uso común de los reguladores de voltaje es en los circuitos rectificadores. Tengo en la parte aquí superior con un circuito rectificador de onda. Si quieren ver cómo hago uno de estos desde cero, les recomiendo ver uno de los videos que les aparecerá en la parte superior de la pantalla. Como un resumen, tenemos aquí una entrada de corriente alterna, en mi caso de México, 120 volts, 60 Hz, como el de la toma de mi casa. Un transformador con rectificador de onda completa, un capacitor para el amortiguamiento de la señal. Empieza el circuito de regulador de voltaje. Aquí si se fijan tenemos el primer capacitor de 0.33 microfaradios para regular la señal de entrada y 0.1 microfaradios para regular la señal de salida. En este caso ustedes no se deben de preocupar de que haya dos capacitores en paralelo. Este se encarga de rectificar la mayor cantidad de ondas. Si se fijan y si recuerdan en esos videos, con este capacitor se busca rellenar los huecos para hacer la onda directa. Con este nada más se reducen las minúsculas variaciones de voltaje. Dando clic en play vamos a ver que tenemos un voltaje de entrada de 18 volts dentro del rango del 7805 y obtenemos una salida de 5.48 volts. Así es como se utilizaría y ya esta salida está lista para ser utilizada con motores, con transistores, LEDs, Arduinos, lo que ustedes gusten. Esta es la sección. Al igual que si cambiamos el regulador por uno del voltaje positivo, tenemos justamente lo que necesitamos. Incluso podríamos agregar aquí hacer otro circuito donde uno sea de 5 volts y el otro sea de 12 volts. Los conectaríamos al mismo punto. Aquí a la salida de voltaje y a la tierra. Para no hacer tanto conectadero, traigo la tierra hacia abajo, que sería lo mismo. Conecto capacitor, clic en play. Y si se fijan tenemos un regulador dando 5 volts y otro regulador dando 12 volts, ambos colgándose del mismo voltaje de entrada, en este caso 18 volts. Aquí está variando, sin embargo la salida se mantiene estable. Este es el objetivo de los reguladores de voltaje y aquí lo estamos viendo en funcionamiento, al menos en simulación, que es bastante cercano a la realidad. Espero les haya gustado el video. Si fue así, denle like y suscríbanse para más contenido. Recuerden que pueden dejar la idea de simulaciones en la caja de comentarios. Hasta la próxima.